después de la conferencia, pero una conferencia, no, cadena. Una conferencia, la cadena nacional del presidente Javier Milei, aparecemos con posta. Buenas noches, Juan Bernardo, ¿cómo le va? ¿Qué le parece esto? Recién termina, tuvimos unos minutos para terminar de acomodar, ya tenemos obviamente todo preparado para contar los anuncios más importantes. Resumen. Me parece que no hay ningún anuncio importante, lo que sí es importante es que ratifica el rumbo a pleno, aceleró. A ver, duró 20 minutos. Acelerador 20 minutos. 20 minutos, sí. 19, los 20. primeros 10 minutos fue reiterar conceptos, esta cuestión de... Un llamado a la gente a que... tenemos el resumen, si querés, y ya tenemos también un analista para que nos ayude un poco. Un llamado a la gente. Mirá, que se banque el modelo. El discurso de Milei, recién sacó del horno. Los primeros, estos son algunos textuales que dice, que reiteró, digamos, ¿por qué digo algunas cuestiones ya reiteradas? Que esta cuestión de el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable, eso es algo que viene reiterando. Bien. Esto sí fue el primer mensaje, si se quiere, empático hacia la gente que le está pasando mal, lo peor ya pasó y no hay otro camino que el equilibrio fiscal, el orden monetario y cambiario. Esos son tres conceptos que dejó así fuerte. No sé si vos recordás alguna otra frase textual que te haya llamado la atención. No, me gustó. Bueno, no sé cómo creo que sigue, pero lo peor ya pasó. Me pareció que es como el pedido ya, el último pedido de la gente. Che, un esfuerzo más. ¿Te acordás que hablábamos? No, esfuerzo no está hablando de esfuerzo más. ¿Te acordás que hablábamos? No, pará. No dijo un esfuerzo más, dijo, ya está, ya no hay que hacer más. Si es lo peor ya pasó, ya no hay más esfuerzo. ¿Te acordás que hablábamos el año pasado? No sé si lo discutimos acá o el otro día, lo charlaba con D'Alessio, son 6 meses más, que la gente lo va a bancar 9 meses. No, que ahora cuando pasen las fiestas, ¿te acordás que siempre se ponía como un teóricamente nuevo? Lo peor ya pasó y de acá inclusive dijo que cuánto de crecimiento. Estamos a 10 años, si continuamos con este esfuerzo, estamos a 10 años de los países que andan bien y a 20 de convertirnos en potencia mundial. Que eso, pero originalmente eran 70, ¿te acordás? Sí, o 30, 50 también. 70 sí, dijo sí, varias veces. 70. Bueno, vamos a ver los anuncios, si se quiere. Yo no vi ninguna. Del presupuesto. A ver. Con superávit primario va a tener que terminar, o en el peor de los casos, equilibrio fiscal. Esto es el presupuesto que va a enviar al Congreso después de 2 años, en realidad 3 años sin presupuesto. ¿Te acordás que lo discutimos el año pasado? ¿Le convenía? Que en la primera oración, ¿te acordás que pusimos analistas que nos decían, che, lean el primer renglón, que era equilibrio fiscal, que había sido una especie de novedad, que por más que el presupuesto te lo pedía, el presidente lo ponía en el primer renglón, que no se podía gastar más de lo que eso se ratifica en el presupuesto 2026. Menor nivel de gasto nacional en relación al PBI de los últimos 30 años, debajo del gasto inclusive de las provincias, promete Milei, y la prohibición de financiar al Tesoro con emisión del Banco Central. Esos son los elementos que marcó. Vamos a la siguiente. Regla de estabilidad fiscal. Si caen los ingresos o suben gastos, se ajustarán las partidas. Es decir, si hay menos recaudación, va a haber menos plata para reparar. Si hay más, puede que haya más. Aumento del gasto por encima de la inflación. Este, si se quiere, el anuncio a los sectores más golpeados. Jubilaciones, un 5%. Promete que va a ir un 5% por encima de la inflación del año que viene. Perfecto. En salud, un 17% por encima de la inflación. Y en educación, un 8%. Y para las universidades, 4,8 billones de pesos de presupuesto. Esto es... y también, pensiones por discapacidad, más de un 5% más. Estos son los frentes que hoy tiene abierto Milei y que identifica el gobierno que le ha costado, entre otras cosas, la elección. Bueno, esta semana tiene el frente universitario muy fuerte. Y que le ha costado la elección en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la siguiente. 85% del presupuesto va a estar destinado a educación, salud y jubilaciones. Es decir, obra pública. No olvídense, no va a haber obra pública. No entendí lo de la obra pública, que ahora el Estado va a las inversiones. Claro. Sí. Primer presupuesto que incluye régimen de extinción de recíprocas con provincias y creación de un régimen simplificado de ganancias. Esto es los grandes anuncios, si se quiere, me parece demasiada expectativa. El título, bueno, sí, puede ser. Déjame terminar mi análisis. Para mí fue demasiada expectativa para lo que terminó siendo. Está bien, es extraño en un personaje como Milei la cuestión de estos anuncios de recomposición
que hay que ver después si se ejecutan realmente en jubilaciones, en educación, en salud y en discapacidad. Claro. Pero bueno, si querés hay que ver cómo Claro. lo terminan plasmando más adelante. A mí me parece que el título de mañana, o que podemos hacer esta noche, ahora, antes de hablar con Carlos Chichar, es el llamado que le hace directamente al público, a la gente. Che, aguanten. Aguanten, ya estamos. Ya lo peor pasó, vos rescataste ahí, para mí es aguanten que estamos en la última curva. Bueno, pero para profundizar sobre este análisis lo vamos a invitar a Carlos Chichar, encuestador, analista, consultor, no solamente de gobiernos locales, sino también de gobiernos y dirigentes internacionales. ¿Cómo anda, Carlos? Gracias por estar conectado. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. ¿Pudiste ver la cadena? ¿Algo? Sí, efectivamente. Y allí también tomando referencia a lo que ustedes planteaban en este prefacio, lo que me queda claro primero es que esta es la primera reacción que tiene Milei personalmente como presidente después de la elección de hace 2 fines de semana, en ocasión donde en provincia de Buenos Aires el triunfo de la gente de Kicillof, bueno, sin duda le cambió un poco la estructura. Y esperaban por ahí un resultado mucho más ajustado y recordemos que fue mucho más amplio de lo esperado. Entonces, ese fue un primer hecho político que noto, es un impacto de carácter político, y otro de carácter económico que dice nosotros mantenemos el rumbo. Recordemos que lo más importante para ellos es sostener ese acuerdo y compromiso que tiene con el FMI de sostener este régimen, con este equilibrio fiscal, con este superávit fiscal especialmente que él recalca, en el peor de los casos dijo equilibrio fiscal. Entonces, esa es la primera impresión que tengo, esta primera reacción de carácter político que tiene el presidente. Y bien decían ustedes, siempre hay un tiempo de tolerancia cuando empieza a ejercer un presidente, un gobernador, un intendente, su gestión. Este tiempo de tolerancia, por ahí llamado vulgarmente como la luna de miel, se extendió un poco más de por ahí lo común, que suele ser un año, y especialmente creo que se dio por este problema que se hizo tan evidente, del cual él vino a atacar, que tenía que ver con la corrupción, porque aquellos de carácter económico, de política económica, y él en este discurso lo vuelve a poner sobre el tapete, lo cumple. Controla la inflación, de alguna manera está en ese aspecto, por supuesto tiene sus costos, por ejemplo la contracción del mercado, trata de equilibrar y gestiona el aumento del dólar, eso también. Él dice que baja impuestos, baja la pobreza y la salida del cepo. Todos esos elementos los cumple, pero la otra parte, más conceptual, política, la de lucha contra la casta, la motosierra, a aquellos lugares en donde estaba la corrupción, bueno, allí efectivamente él termina, por lo menos siendo cuestionado, y donde está su debilidad. Entonces, eso acortó esta luna de miel que estábamos hablando, y coincido con que él vuelve a pedir tiempo, y lo pide como 3 veces, en 3 ocasiones, inclusive al final. Dice, deme más tiempo, este es un proyecto largo, no echemos por la borda todo el esfuerzo que hicimos hasta el momento. Así que él no solamente pide el tiempo a la gente, al electorado común, sino que también pide ayuda. Él pide ayuda concretamente en el Congreso, le pide ayuda también a los gobernadores, y pragmáticamente, a cambio, bueno, vemos que ofrece poco y nada. Sí hay leves aumentos de recomposiciones en la parte de jubilados, hablo de discapacidad, de salud, de política universitaria, de 5, 7, 8% por encima de la inflación. Nada más que eso. Y allí hizo una salvedad también, de que este proyecto de ley tiene la capacidad de ajustar esos gastos, o cualquier otro, si fuera necesario para garantizar el equilibrio fiscal mínimo. Así que termina siendo un poco sabor a poco, lo que nos acaba de ofrecer. Sobre ese punto, Carlos, una cosa también que te quiero preguntar ahora como consultor político. Se hablaba mucho de que era un discurso empático, y bueno, evidentemente en lo discursivo estuvo, pero no deja de ser un discurso leído, digamos, una empatía leída. Eso visto desde el punto de vista de la comunicación política, ¿cómo la analizas? Más que leído, para mí el dato es que fue grabado. Además. Entonces, porque podría haber sido leído, es muy importante eso, es muy común. Fíjense ustedes, por ejemplo,
los presidentes de Estados Unidos, los europeos. Era muy común de Barack Obama, un referente de la comunicación mundial, que leyera sus comunicados, pero siempre en vivo. Entonces, esa me parece que es la gran diferencia que tiene. Trató de ajustar todos los elementos. Claramente que no lo escribió él en la mayoría de las cosas. Fíjense que hubo hasta errores de lectura, eso fue evidente en la forma que pronunciaba algunas palabras que no eran concordantes con la oración, pero es impacto nomás. Igual lo más importante siempre es el mensaje, y el mensaje es lo que le acabo de decir, de que sostiene el rumbo, tiene un impacto político pidiendo más tiempo, tratando de generar una expectativa, que ahí está la cuestión. Es creíble nuestra nueva expectativa que él trata de plantear y que la verdad que es a largo plazo. Y el día a día, el bolsillo de todos, los argentinos, bueno, le está pidiendo ahora un poco de ayuda. Estamos viendo en todos los aspectos, esto de que yo digo contracción económica, pero no llega a fin de mes, los comercios están cerrando, no solamente en Córdoba, que hay muchos informes de comercios hoy bajando sus persianas, sino que también en otras ciudades del interior de la provincia, de Buenos Aires, etcétera. Así que, bueno, no hay crédito. Eso está planteando el mecanismo teórico para que eso efectivamente ocurra, pero estamos lejos. Y sí, por otro lado, hay otros mecanismos que él no habla, que sí ocurren, por ejemplo, la ampliación de la base monetaria, emitiendo títulos o derechos, especialmente para comercializar el mercado financiero bancario, que eso la gente por ahí no lo sabe. Entonces, ¿cómo se está solventando hoy el gasto público? Y más que nada los pagos que tienen que hacer con estas obligaciones internacionales a través de recolectar pesos vendiendo estos papeles a las entidades financieras. Carlos, yo vi 2 o 3 veces que levantó la vista del papel para hablar del déficit fiscal, para como reafirmar un contacto ahí con la Cámara o con quien haya estado viendo el mensaje, y para pedir tiempo. Me acuerdo que levantó la vista como para entablar ahí una conexión que no sé si la buscó o no. ¿Escuchaste vos que en este discurso haya planteado, muchacho, o es esto o es lo peor que es el kirchnerismo? Que es el otro mensaje que está circulando fuerte en redes, ¿no? O sea, si no me votan a mí, viene lo peor. Si no me votan a mí, viene lo peor, porque hizo una referencia al riesgo país, como está hoy, al precio del dólar. ¿Se leyó un poco eso en el discurso o nada que ver? Sí, efectivamente él lo dice, por lo menos en 2 ocasiones, recuerda el pasado, él lo ha notado efectivamente, habla de recetas que ya se aplicaron y que no funcionaron, entonces no podemos volver a aplicar esto. Él habla que esta receta es totalmente diferente, que es novedosa y que vamos a ver los resultados, vuelve a pedir en este tiempo, más adelante, no de forma concreta en estos momentos. Lo cierto es que no hay una apertura de su gobierno ni a los gobernadores ni a la dirigencia. Es, llegamos hasta acá de esta forma, vamos a seguir este camino. Es más, por lo que se esperaba esa semana postelectoral de Buenos Aires, con esas reuniones de gabinete, con ese mínimo cambio ahí, maquillaje de subir a un secretario a ministro, con las mismas funciones prácticamente, en este discurso se nota que lo va a mantener, que no lo va a cambiar a ese camino elegido. No solamente eso, sino que no reconoció errores. Ustedes, si chequen el discurso, él nunca hace un mea culpa. Y sí, efectivamente, creo que el mensaje es: sostengo el rumbo político y económico. Y en lo político pido un poquito a ver si por ahí desde esa posición de humildad puede alguien ayudarme, pero no es como funciona en realidad el Congreso, porque allí está lo que él espera, ¿no? Que él habla y pide que para que esto efectivamente, todo este anuncio que él hace, hasta pasa la posibilidad de que esto funcione o no, se lo terciariza diciendo: todo esto que yo quiero hacer no depende ya de mí, sino que le mando la pelota al Congreso, a la cancha de quienes en las últimas semanas me apoyaron un poco y nada. Y este elemento de la elección de Buenos Aires y lo que puede pasar el 26, y yo les digo que de acá a fin de año, con la actual estructura de diputados de la Nación, tiene pocas chances de sacar leyes fundamentales como la está pidiendo en este momento Milei. Carlos, 2 cositas y con esto te cierro este tema porque te queremos también aprovechar en lo local. Hay otro elemento que me llamó la atención en esto que hablaba, bueno,
el pedido de paciencia que es contradictorio con lo peor ya pasó. Sí. Porque si vos decías, bueno, lo peor ya pasó, no me pides más esfuerzo, ya el esfuerzo lo hice. ¿Eso lo notás también como al menos una paradoja? Sí, claramente que intervinieron varios en ese discurso. Lo peor que pasó lo dijo en el principio Sí. y después en el 2/3 del discurso y al final pide más tiempo. Y lo que me queda, por lo menos como sensación, es que sí el final, el cierre del discurso es propio, ¿no? Ahí lo escucho con otro lenguaje. Fíjense que hay un acercamiento de cámara en primer plano, el otro es más bien americano, bueno, ustedes son especialistas también en esto, y allí él está mucho más cercano y eso me parece que es la realidad. El primero es siempre, ¿no? La construcción de un contexto donde estamos, después vamos a un desarrollo y después al cierre de la peroración. Así, pero veo que eso sí fue contradictorio porque dice, lo peor ya pasó, pero tenemos que seguir aguantando, no tiremos por la borda, que significa, sigamos, lo peor todavía no pasó efectivamente. Y vamos a esta cuestión. Falta pocos días para la elección del 26 y no va a haber en nuestra política económica, social de nuestro país un gran cambio, que esto hubiese sido una buena oportunidad, un cambio por lo menos de mensaje, de actitud, en lo político. Yo creo que en lo económico, hacer un cambio hubiese sido negativo porque allí sí, si vamos para donde dice el electorado, seguramente el riesgo país, la desconfianza iba a primar sobre esos grandes inversores que sí hacen mella en lo que ocurre en el día a día en el resto de los precios, pero en lo político no vimos gran flexibilidad, gran reacción. ¿No es un discurso bien para el núcleo duro este? Puede ser. Porque el núcleo duro dice, che, pero al final el presidente tiene razón, le íbamos a pasar mal, la estamos pasando mal. Íbamos a controlar la inflación, controlamos la inflación. Íbamos a controlar el gasto, controlar el gasto. Mira, ahora culpa de los gastadores cereales tiene que aumentar en educación, en salud, en todo eso. Bueno, pero ese discurso era por ahí más comprable en el inicio de la campaña, Claro, también hizo de su gestión, porque la gente pensaba que a ese sacrificio le iba a pagar, y pongo comillas, la casta, claro. de la cual ellos no se consideraban parte. Ahora se dan cuenta que ese ajuste era para todo el mundo, y especialmente para los que menos tenían, porque claramente la licuación de el haber de los jubilados es una de las grandes variables de ajuste. Entonces, ahora al entender lo propio, ya lo interpretan diferente ese mensaje. ¿Trajiste placa? Sí, tenemos una placa, justamente una encuesta de tu consultora. Si podés poner, Fede, es la que habla de Córdoba Capital para traerte también a los datos de acá, para ver algo en concordancia con lo que veíamos. Esto es, corregime, Carlos, fuente de tu consultora, el 30 de agosto al 3 de septiembre, una consulta presencial, 450 casos, algo así. Sí. Bien. 420 fueron en Córdoba Capital. 420, perfecto, bien. ¿Qué dicen estos datos? Juan Schiaretti, perdón, la tengo acá en placa, si le estás viendo. Sí, tal cual. La digo rápido y te doy pie. Juan Schiaretti, 33%, Gonzalo Roca casi 10 puntos abajo, sí. Natalia de la Sota, 10,6%, Ramón Mestre, 4%, Pablo Carro, 2,8%, Aurelio García Lorre, 1,9%, y después, bueno, todo el derrotero más chico abajo. No parece Saizen, pero bueno, no importa, es una cosita. ¿Qué te está diciendo estos números, Carlos? En Córdoba, que era el núcleo donde más bancaban a Milei. Lo primero que dice es que a la fecha de la medición, la Libertad Avanza no está arrasando en Córdoba como efectivamente lo hizo en la segunda vuelta de la elección presidencial. Recordemos que en Córdoba provincia, la Libertad Avanza sacó el 74% del total de los sufragios. Ganó en los barrios por ahí más pudientes, como los country, como en los más populosos. Y no es para estigmatizar, pero vayamos a ilustrar, por ejemplo... Pero Carlos, perdón, lo más llamativo de eso que contás vos, lo hablamos mucho acá, eso se dio sobre todo en la primera vuelta, ese mapa, sobre todo de la ciudad de Córdoba estuvo muy marcado, donde los barrios clase media alta votaron a Bullrich, estaban teñidos de amarillo, y después los barrios populares estaban mitad con el color de Schiaretti y mitad con el color de Milei. Exactamente. Entonces, en Villa Libertador ganó Milei. Exactamente, por eso te digo. Así que ese es el primer elemento. No estaría arrasando con estos números actuales. Esto fue días previos a la elección de Buenos Aires, así que ese impacto. Por otro lado, queda claro también que lo que hoy mide Roca es simplemente lo que mide el partido.
entre comillas, el candidato de Milei está medido porque él tiene un conocimiento absoluto en el electorado que fue medido en este universo. ¿Te pasó, Por otro lado, ¿te pasó eso, Carlos, de tener que aclarar quién es el candidato de La Libertad Avanza? Si vos decís Sí. Roca, ¿quién es? Absolutamente en todas las entrevistas, porque no es conocido, no estaba en el top of mind de la gente. Si hubiésemos dicho Luis Juez, no hace falta decir Partido Nuevo, ¿no? Entonces, allí se trata. Lo difícil es saber de por qué partido está juez, digamos. Eso es lo difícil. ¿En qué partido juega juez? Pues ha cambiado tanto juez, no del partido, pero ha cambiado tanto de la boleta. El tema es que ellos hablan de que es más importante la marca que cualquier candidato. Es más, no quieren una figura fuerte en su lista, sino que quieren que la marca sea fuerte. Entonces yo le dije hoy, pero depende 100% a los representantes de Libertad Avanza. Mira. Digo, pero depende 100% de cómo le vaya a Milei. Si Milei le va mal, te va a ir peor. No hay ningún candidato que te salve. No nos interesa. Tal cual. Después, el otro elemento de lo que mide Schiaretti, bueno, siempre tiene un piso de entre 27 y 30% la representación peronista de Córdoba, así que es un candidato muy instalado, muy conocido. El tercer dato clave tiene que ver, que ahí no lo vi, la cantidad de indeciso, ¿no? Que está el 16% del total de los entrevistados, que es interesante conocer cuál es la matriz de esos indecisos. Son especialmente varones de menos de 35 años, que en la anterior elección, en la segunda vuelta, eligieron a Milei. Entonces, en su mayoría. Entonces, ahí vemos que hay por lo menos una probable fuga de voto y sobre donde van a trabajar seguramente todos los candidatos. Porque esos que se sintieron decepcionados o no satisfechos con la realidad que hoy le ofrece el país que gobierna el presidente Milei, por lo menos lo tiene ahí en la duda, no saben a quién votar. El otro elemento interesante es Natalia de la Sota, mide más de 10 puntos. Ella hoy está representando básicamente el voto Vamos, kirchnerista. mostrame la imagen de Fede, de Natalia de la Sota, que ahí armé. ¿Quién vota hoy en Natalia de la Sota y por qué es la figurita de que hoy hablaban en un medio de Buenos Aires, a la mañana temprano en TN, decían que era la segunda en las encuestas, no sé de dónde salió, y no se acordaban el nombre, decían de la Sota directamente, la hija de la Sota. Sí. Según Sichar, ¿quiénes están votando Natalia de la Sota? El 16... Los están Sí. Sí, perdón. Son especialmente los mayores de 30, si sumamos tanto de 30 a más de 50. O sea, ¿la votan por el apellido? ¿Perdón? ¿La vota más por el apellido que por conocerla a ella? De todas maneras, reconocen algo de su posición de gestión en el Congreso, de ser la más opositora a el gobierno del presidente Milei. ¿Dónde le explico eso? En la parte de abajo, ¿no? Que el 51% del total de aquellos que eligen él... primera vuelta. Exactamente. Primera vuelta. ¿Quién vota Natalia de la Sota? Si nos vamos a los votos de la primera vuelta, el 52% de los votos de Massa. Pero si nos vamos a la segunda vuelta, este es el dato. 18% Milei. El 18% que votó Milei, que son los enojados de Milei. ¿O no, Carlos? Tal cual. ¿No? Son aquellos que se sienten decepcionados y que están reconociendo ya una gestión de ella en el Congreso, de una posición opositora clara a él. Y fíjese que, ¿por qué digo yo que tiene un voto de matriz muy fuerte kirchnerista? No solamente por ese 71% que votó más anteriormente, sino por la pobre performance que hoy tiene Pablo Carro, que es el referente, mejor dicho, el candidato que hoy tiene ese espacio político. Entonces, allí estamos viendo cómo su matriz de voto está compuesta por voto filo-kirchnerista, con algo de voto peronista, pero también, como ustedes vieron, con voto liberal decepcionado. Estamos hablando de la gente mayor y del punto de vista del nivel socioeconómico, que también está medido, entre nivel socioeconómico medio y medio bajo. Esa es la matriz de votos que hoy tiene Natalia de la Sota. Veremos en el transcurso de la campaña si esta polarización probable la hace perder fuerza o no, y cómo se termina distribuyendo estas nuevas bancas que van a estar en juego. Si el escenario va a ser 4-4-1, más o menos como muchos plantean en estos momentos para Córdoba, puede ser también 3-3-1-1, mucho más complicado, 4-3-2, pero todo depende de hasta créeme por centésima. Ustedes recordarán la segunda vuelta en donde gana Carolina Scotto, que
el ingreso de Martín Gil fueron por centésimas, como segundo diputado del Frente para la Victoria, porque ese noveno diputado pendula entre el primero, el segundo y el último. Así Carlos, que, sí. te agradecemos un montón tu tiempo, un montón. Tenemos que seguir, tenemos un próximo invitado ya en línea. Y el programa hoy es más corto. Y nos tenemos que ir porque tenemos un programa más corto, así que te agradecemos infinitamente. Seguramente te vamos a estar molestando, sobre todo si seguís haciendo cuestiones relacionadas a la política local, que es donde más nos interesa a nosotros. A Gracias, disposición, Carlos. y muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Por favor, nos quedamos con esa última frase que la venimos discutiendo. Le hace un pedido más a la gente, Javier Milei, en su discurso. Lo peor ya pasó, vamos a preguntarle a un economista a ver si es así o no. Economista, analista, etc. Analista, Amigo también de la bueno, casa, amigo. simpático bastante. Gustavo Marangoni, bienvenido a Posta, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, gracias por la comunicación. ¿Qué película vio? Que a usted le gusta hacer comparaciones siempre con el cine. Bueno, a ver, yo te diría, novedad. Mencionó dos palabras que en el lenguaje libertario eran prohibidas, acuerdo y consenso. Está bien, lo hizo referido a otros países, pero las nombró. Y esto es como toda una novedad. Después, una frase de esa que a lo mejor uno recomendaría no hacer. Lo peor ya pasó. Primero porque tiene dueño en la Argentina esa frase y lo que vino después fue lo peor. Claro. Entonces, es como decir el que apuesta al dólar pierde o cosas por el estilo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Ahora, fuera de esos dos elementos, destacó lo que todos esperábamos que iba a destacar, el equilibrio presupuestario. Es muy difícil analizar un presupuesto sin presupuesto. Cuando ingresen al Congreso los tomos, porque hay que explicarle a la gente común que un presupuesto no es un cuadernito, son tomos con un montón de información. Entonces, tomar algo aislado y decir, bueno, vamos a aumentar el 5 de esto, el 6 del otro, y además, como su nombre lo indica, es un presupuesto. Son cosas que uno supone que dadas tales y cuales condiciones... Bueno, pero va a Marangoni, a suceder. ver, Para, una sola cosita. Y empezó con eso. Lo peor ya pasó, ya lo dijo alguien, en 2018, y llamativamente hay muchos actores ocupando los mismos lugares hoy. Bueno, por ahí le ayudaron a escribir En 2018, o sea, como no aprenden, digamos, en 2018 estas palabras le dijo Macri, y ya sabemos lo que vino después del 2018, y los actores, al menos del gabinete económico, son algunos bastante parecidos, ¿no? Ahora, pero Marangoni, le digo a usted, mire, Marangoni, estamos muy contentos con su trabajo, le voy a aumentar el 5% de lo que usted está ganando, pero siempre y cuando las ventas me acompañen para yo tener ese dinero para pagarle. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es lo que dijo recién, le voy a aumentar los jubilados, le voy a aumentar el presupuesto universitario, voy a aumentar la salud, pero siempre y cuando tenga la misma recaudación o la recaudación presupuestaria. ¿Cómo podemos controlar que eso se pueda hacer o no? A ver, yo te diría, la piña entró porque mencionó jubilados, discapacitados, universidades. Universidades. Después vemos, porque insisto, no sabemos cómo voy a hablar yo de un presupuesto que no vi, pero el hecho de que él diga les vamos a aumentar por arriba de la inflación, de alguna manera es tomar registro de lo que ha sucedido no solo en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, lo que viene sucediendo en el Congreso en las últimas semanas, meses, con este tema de las leyes, los vetos cruzados, etc. Entonces, la letra está. La pregunta es la música. Vos me preguntabas por las películas. No sé en este momento, no se me ocurre, pero acá te digo, bueno, una hay película una letra, monótona, media aburrida. sí, bueno, pero hay una letra que te dice, mira, algo de lo que me quieren... Es más, entiendo el esfuerzo de las familias, entiendo que la macro no se traduce en la micro, todo. Ahora, después hay otras cuestiones un poco más polémicas. Señalar que un presupuesto equilibrado es la garantía de la baja del riesgo país. En este contexto, donde el riesgo país está a 1.200 puntos y no hay, déficit, según la versión oficial, déficit, nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces cómo puede ser? Porque supuestamente el año pasado hubo superávit presupuestario, este año superávit presupuestario, y sin embargo hay riesgo país y hay volatilidad peso-dólar. El tema es que cuando un presidente anuncia una cadena nacional, genera mucha expectativa. Sí. Mi primera impresión, y es subjetiva, por supuesto, es que la expectativa está más arriba de lo que finalmente se dijo. No hubo mucha novedad.
estos elementos que yo diría, bueno, incorporó a su lenguaje cosas que seguramente no le agradan tanto mencionar, y está siempre la idea de que todo se va a acomodar en 10, 20 y 30 años, como lo dijo él, si seguimos el tema del equilibrio presupuestario. Pero dado hasta aquí como se ha dado, me parece que ese mensaje es alargarle, es alejarle el arco a mucha gente que quiere que se lo acerquen, no que se lo alejen. Bien, hablando de eso, hace 3 meses que estamos, por lo menos lo que dicen los empresarios, los industriales, los comerciantes, entrando en una recesión bastante profunda. Acá estamos leyendo el tuit Esto fue también de esta tarde, no sé si lo alcanzaste a ver, Gustavo, una nota de Clarín, donde habla el ex número 2 de Caputo, que es Joaquín Cotani, que estuvo en el primer semestre de Caputo en el Ministerio de Economía. ¿Qué dice? Básicamente que si no se cambia en las reglas de juego, si no hay un cambio profundo en el plan que está implementando el gobierno tras las elecciones, la recesión se va a agravar. Esto es lo que dice Joaquín Cotani, insisto, ex número 2 de Caputo. ¿Qué es? Algunos testimoniales, el Banco Central va a vender dólares si realmente el tipo de cambio lo toca el techo, no antes, y probablemente eso ocurra. La economía no da para tasas más altas, claro, pero tampoco hay mucho margen para que el Banco Central intervenga vendiendo las reservas que son necesarias para pagar la deuda. Después de 4 semanas hacia las elecciones, el rumbo va a tener que cambiar porque no habrá otra alternativa. Se viene un cambio de raíz del plan, y si no lo hubiera, y se insiste con este sueño de la dolarización endógena de congelar la oferta monetaria, el ajuste se demoraría todavía más. Esos son algunos textuales de Cotani. ¿Coincidís con este diagnóstico, Gustavo, ya ahora apelando a tu conocimiento económico? Sí, tuve la oportunidad de leer la entrevista completa a Cotani, y creo que hay un consenso que, primero, la economía va camino a una recesión. Para hablar de recesión hay que hablar de 2 trimestres consecutivos de caída del producto. Ya llevamos uno, la economía va a terminar en recesión en el 2025. Lo que en realidad va a pasar es que el primer semestre va a dar número bueno, el segundo número malo, el promedio no va a dar tan mal. Pero eso de alguna manera pone en duda uno de los supuestos del presupuesto 2026, que dice 5% de crecimiento para el año que viene. Es muy difícil que eso suceda cuando el arrastre, en este caso de este año, es negativo para el año que viene. Respecto del tema del dólar, bueno, me parece que hay discusiones que ya son literarias. El dólar está atrasado o está bien en el tipo de cambio de equilibrio. Si vos tenés cientos de miles de argentinos que pueden, por supuesto, comprando dólares, y otros tantos que los compran para viajar, ya está, no hay que discutirlo más. Hace 6 meses el gobierno decía, lo que van a faltar son pesos. No da esa sensación, lo que están faltando son dólares. Y el riesgo país a 1200, ¿qué te marca? Que el mercado, sobre todo los agentes financieros del exterior, ven la posibilidad de dificultades en el pago de la deuda. La región, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, tienen 200 puntos de riesgo país, 250. No es un fenómeno global que se fue para arriba el riesgo país en todo el mundo porque hubo una crisis en tal lado. No es riesgo cuca en eso. Bueno, ahí le quería preguntar, hoy esto que estamos viviendo hoy, riesgo país a 1200, ¿es riesgo Milei o es riesgo Cuca? Es riesgo Caputo, no Santiago, Luis. No te quepa ninguna duda. ¿Por qué? Porque en realidad, desde que... Recordemos cómo empezó este año. Devaluación de 2% por mes. Sí. Después pasó a 1% por mes. Después fue salida del cepo. Después fue bandas. Después fue comprar, el gobierno dijo, vamos, si lo ves bien, campeón. Claro, pero antes de eso dijeron, vamos a comprar dólares desde el gobierno cuando esté por debajo de 1000. Después vino él, si está barato, comprar campeones, y a partir de ahí miles de millones de dólares se vendieron en la Argentina. Las reservas adelgazan y el mercado está tocando. ¿Vieron como los chicos cuando vos le decís no toques y acerca primero el dedito para ver si los padres lo retan o no? Bueno, el mercado está tentando la banda superior, 1475, 1480 hoy. En los próximos días va a suceder. Están esperando que el central empiece a vender para ver si pone una cantidad importante y con eso alcanza, o pone una cantidad y con eso juega. Lo que está claro que de acá a octubre el gobierno va a seguir perseverando en todos los caminos. Tasas de interés alta, venta de dólar futuro, venta de dólar puesto cash, encajes a los bancos.
La pregunta es, ¿después del 26 qué? Y después del 26, con cualquier resultado electoral, tirios y troyanos sostienen, y me sumo, que así no puede seguir. Gustavo, encima de esto, la recesión llega justamente en un momento electoral, porque si las elecciones hubieran sido en mayo, te puedo asegurar que Arrasaba. nadie estaría discutiendo Ahí sí absolutamente estaba nada. todo el mapa violeta, digamos, antes de las bandas. Bueno, es que Y antes del desarme de las LEF y todos esos errores que señalan muchos colegas tuyos. fueron errores frutos de la euforia. Por eso el tema de almorzarse la cena siempre complicado. Mira, En el momento de mayor entusiasmo dijeron desarmamos las LEF y las tasas cuando se desarmaron las LEF estaban en el 29%. Hoy las baratas están en 60%. Y eso fue un error fruto de la ideología. Eso fue un error que inclusive el equipo económico se encarga de divulgar que fue una decisión directa del presidente de la República y no de ellos. mira, Gustavo, para cerrar, justamente hablábamos de mayo. Esta es una encuesta que se dio a conocer en estos días de D'Alessio Irol, de la imagen del presidente, evaluación de gestión, perdón, del gobierno. Mayo es el punto de quiebre, donde la imagen negativa pasa a la positiva 50-48. Y de ahí sigue bajando y está en agosto, cierra con un 42 de buena imagen de la gestión de gobierno contra un 57 de mala, Que es el récord. la más alta, la anterior más alta había sido el 56% allá por marzo del 2024, pleno salto inflacionario, pero hoy ya es más alta que en ese momento inclusive. El otoño no empieza porque se caen las hojas. Las hojas se caen porque empieza el otoño. Es la economía la que ha generado los problemas, no la política. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, qué frase. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Bueno, creo que Sobrecaliente, hemos hecho ¿no? un buen análisis del discurso, ¿no? Sobrecaliente. Sobrecaliente. Qué bueno, no nos queda más nada. gracias a la producción, al Tucu, gracias A a Fede. Fede Schwery. Nos quedan unos minutitos. ¿Te quedó algo de No, información no, a la no, placa? yo No, saqué nada. todo. Vamos a ver cómo sigue todo. Está el dólar en el techo. Está bueno lo que dijo Marangoni. Están ahí jugando con los avioncitos. A ver ¿Te acordás a lo que dijo dónde Diego de empieza a Aquino el otro intervenir. día acá en el programa? Le sacó la lengua, le quiso meterle el dedo en la boca a los bancos y los bancos le están comiendo la mano. Nos vamos, Marangoni. la Llegamos al semana que final. viene. Chao, gracias. Chao.